11 de septiembre de 2001. Terroristas que se hacen llamar guerreros de Dios contra los cruzados de Occidente. Dos religiones que predican la paz hacen sin embargo la guerra a lo largo de la historia. Épocas de confrontación y colaboración. Pueblos y potencias que combaten en nombre de Dios, pero luchan por la supremacía en la tierra. La Guerra Santa. Siglo XIX. Los europeos controlan el mundo islámico, pero los musulmanes están luchando por su libertad. El emperador alemán quiere sacar provecho de ello. El Kaiser Guillermo II busca una alianza para la Primera Guerra Mundial con el sultán turco. Juntos planean iniciar una yihad contra los británicos y otros enemigos. Una guerra santa por Alá y por el Kaiser. La yihad del Kaiser. Jerusalén, una ciudad santa para judíos, cristianos y musulmanes. Una ciudad venerada y amargamente disputada durante siglos. En la Edad Media, los emperadores cristianos y los gobernantes islámicos libraron batallas sangrientas por el control de sus lugares sagrados. Después de las cruzadas, Jerusalén continuó siendo parte del mundo islámico. El 29 de octubre de 1898, la ciudad entera está a sus pies. La gente ha salido a dar la bienvenida a un visitante prominente. Por primera vez en 670 años, un monarca cristiano ha venido a visitar Jerusalén. El Kaiser Guillermo II ha venido aquí como amigo de los musulmanes, no como cruzado. El emperador alemán es popular en Oriente Medio. A diferencia de los británicos y los franceses, él no ha conquistado partes del mundo islámico. Está en Jerusalén para la inauguración de la recién construida Iglesia del Redentor. El emperador, que es también el jefe de la Iglesia Luterana de Prusia, había pedido personalmente su construcción. Pero es el propio pueblo musulmán quien deja la más extraordinaria impresión. El emperador está fascinado y deja que el mundo musulmán y sus gentes desplieguen su magia. ¿No es una gente maravillosa? El Kaiser manifiesta que si no fuera cristiano, sería musulmán. La visita de Guillermo II es políticamente delicada. A finales del siglo XIX, muchos musulmanes están dispuestos a contrarrestar la supremacía europea. Guerreros santos desafían al imperio más poderoso de la época, el Imperio Británico. En Sudán y Egipto, controlados por los británicos, un ejército mal equipado compuesto por agricultores y pastores deja tras de sí un auténtico rastro de sangre. La rebelión fue formulada en términos islamistas, específicamente como una especie de modesta revuelta milenaria contra los infieles europeos. Los rebeldes llegan a la capital del estado de Jartum, la sede del gobernador británico del Alto Nilo. Siguen a su carismático líder Muhammad Ahmad ciegamente. Creen que ha sido enviado por Alá para liberar a su país. Muhammad Ahmad, de la provincia de Dongola, se declaró a sí mismo el Mahdi, que significa el bien guiado, una especie de profeta ujier en el final de los tiempos para el Islam. Jartum cae el 26 de enero de 1885. Un traidor abre las puertas de la ciudad.
Los rebeldes provocan un baño de sangre entre los defensores. La guerra mahdista se convierte en la primera rebelión exitosa contra una potencia colonial en África, una revuelta en nombre de Alá. La rebelión fue vista como una seria amenaza contra la autoridad imperial británica. Tenía también una dimensión estratégica, ya que el Imperio Británico en particular gobernaba a muchos millones de súbditos musulmanes. A finales del siglo XIX, 100 millones de musulmanes, una tercera parte de la población musulmana mundial, viven en el Imperio Británico. Es el mayor imperio que jamás haya existido. Si la revuelta mahdista se extiende, el gigante imperial estará en grave peligro. Londres está decidido a dar ejemplo. Pero no es hasta 1898, 18 años después del estallido de la contienda, cuando el ejército británico es capaz de detener a una fuerza rebelde en Omdurmán, Sudán. Están armados con un arma nueva y devastadora, la ametralladora. ¡Fuego! 10.000 combatientes musulmanes son aniquilados en solo 5 horas. Los británicos pierden 500. La masacre pone fin a la revuelta de los guerreros santos. Aunque el Imperio Británico derrota a la rebelión mahdista, el episodio demuestra qué clase de fuerzas pueden liberarse en nombre de Alá. El temerario ejército de los Mahdis impacta a los británicos. ¿Qué ocurriría con el Imperio Británico si estos guerreros de Dios tuvieran acceso a armas modernas? Los británicos y los franceses temían claramente una yihad en el comienzo del siglo XX. Eran conscientes de que su dominio en el mundo musulmán supondría una amenaza si los musulmanes estaban dispuestos a rebelarse. Y ese miedo queda claramente expresado en las publicaciones de la época. Pero cada vez más, los británicos consideran también una amenaza al emperador alemán, el Kaiser Guillermo II. El imperio alemán se ha convertido en un poderoso competidor militar y económicamente. En solo 2 décadas, la industria alemana ha superado a la británica. El ambicioso emperador alemán quiere incluso desafiar a los británicos en su propio dominio, el mar. Encarga la construcción de una flota naval capaz de competir con la fuerza de la Royal Navy. Entonces, Guillermo II aumenta la tensión más todavía. En su carrera por la influencia y el dominio del mercado, el Kaiser realiza una nueva apuesta: el mundo islámico. Unas semanas después de la victoria británica sobre los rebeldes en Sudán, Guillermo II se embarca en un espectacular viaje. Le lleva a la corte del sultán de Constantinopla. Abdul Hamid II sabe que los europeos, especialmente Gran Bretaña y Rusia, están esperando para hostigar a su imperio, que se está desmoronando. El poderoso hombre de Alemania llega en el momento adecuado. Es un socio digno de confianza porque no tiene ambiciones territoriales en Oriente Medio. Me complace saludar al sultán y califa. Os doy la bienvenida. La visita del emperador alemán es un gran honor. El sultán y los otomanos consideran la visita del Kaiser un gran honor. Ha traído regalos, entre ellos un rifle moderno de fabricación alemana. Vamos a equipar con esto a nuestro ejército. Os lo mostraré. Un fusil Mauser. El nuevo rifle Mauser permite a un soldado hábil disparar 15 proyectiles por minuto. Una obra de precisión. Un regalo simbólico, ya que el Kaiser quiere formar una alianza militar con el sultán.
Es un cargador para 5 cartuchos. Desde hace algún tiempo, el ejército alemán ha estado ayudando a modernizar el ejército otomano. ¿Contra qué o quién disparar es cosa vuestra? El sultán gobierna un enorme imperio que incluye los sitios sagrados de Medina, la Meca y Jerusalén. Pero su imperio ha sufrido numerosas bancarrotas estatales. En Europa se habla de el hombre enfermo del Bósforo. No solo los gobiernos de Europa esperan sacar provecho de la debilidad de esta antigua potencia mundial. El periodista judío Theodor Herzl ve también una oportunidad. Herzl representa el movimiento de los sionistas. Su ambición es establecer un Estado judío en Palestina. En su libro El Estado judío, Herzl explica por qué el pueblo judío desea tener su propia patria. Sigue al Kaiser Guillermo II a través de Oriente Medio. Espera que el monarca apoye su plan. Cerca de Jerusalén puede haber una oportunidad para una reunión cara a cara. El Kaiser está listo para recibirlo. Herzl está de suerte, ya que el Kaiser Guillermo le concede una audiencia. Herzl, tome asiento. ¿No es una vista espléndida? El periodista judío se queja de que a los judíos se les está marginando y persiguiendo en Europa y están siendo excluidos de las altas esferas de la sociedad. Un Estado judío en Palestina daría a los judíos las libertades de las que han estado careciendo. Podremos construir nuestro propio Estado para que nuestro pueblo se desarrolle libremente. Mi querido Herzl, lo comprendo. El Kaiser entiende el sueño de Herzl de un Estado judío en Palestina. Pero hará falta tiempo para lograr su objetivo. Debemos ser cuidadosos en nuestro trato con el sultán. Herzl esperaba utilizar la influencia del Kaiser en el Imperio Otomano con el sultán Abdul Hamid II. La decisión final fue la del sultán, no la del Kaiser, y esencialmente eligió no refrendar el proyecto de Herzl. Para el Kaiser, un Estado judío tiene una importancia secundaria. Ha decidido dar su apoyo al sultán. Su viaje continúa a Damasco. En una recepción festiva en el palacio del gobernador turco, el Kaiser Guillermo II pronuncia palabras que aparecerán en los titulares internacionales. Guillermo asegura al sultán que el Kaiser será siempre un amigo de los 300 millones de musulmanes del mundo. Que tengan la seguridad de que cuentan con la amistad eterna del emperador alemán. Así que el Kaiser, en cierto sentido, estaba casi interfiriendo en los asuntos de estas potencias rivales, y afirmar que Alemania tenía un interés preferencial o patrimonial en los asuntos de los musulmanes no podía dejar de excitar el miedo y la ansiedad de las otras potencias. Se trata de constituir la presencia de Alemania en Oriente Medio. Una gran línea de ferrocarril, el ferrocarril de Bagdad. La prensa alemana celebra su construcción en el interior del Imperio Otomano como un acontecimiento de trascendencia mundial. Con 1.900 kilómetros de longitud, atraviesa montañas y tórridos desiertos. Es la inversión extranjera más cuantiosa del Imperio alemán. A sus proveedores financieros se les garantiza ingresos del transporte ferroviario y derechos para perforar pozos en busca de petróleo en un margen de 19 kilómetros a cada lado de la línea durante los siguientes 99 años. La línea establece una conexión entre Constantinopla y Bagdad. Una segunda línea discurre en dirección sur vía Damasco, a Medina. Pero la idea de que el ferrocarril del Kaiser podría algún día llevar armas alemanas a la frontera egipcia causa preocupación en Londres.
La arteria principal del Imperio Británico, el Canal de Suez, atraviesa Egipto, controlado por los británicos. Es vital para cortar la ruta marítima a la India. En El Cairo, durante estos años de intensa rivalidad germano-británica, un hombre de Colonia, de apenas 40 años, se convierte en el tema de conversación. Su nombre es Max von Oppenheim. Es el descendiente de una afamada dinastía de banqueros y tiene el dinero suficiente para dedicarse de lleno a su pasión, la cultura oriental. Es propietario de una casa en la ciudad vieja de El Cairo y habla el árabe con fluidez. Hijo de una familia judía, es un católico convertido. A Oppenheim también le gusta satisfacer sus deseos eróticos. Se compromete en matrimonios temporales con jóvenes locales, una práctica permitida por la ley islámica. Abdullah, ya ha vuelto. Veo que ha encontrado lo que buscaba. Oppenheim ha pedido a su criado que vaya en busca de una mujer de su agrado con la que compartirá su cama. Más hermosa que la luna, como dicen los poetas. No es una joven, es una joya. No solo una joya, es la joya de la corona. ¿Cómo te llamas, ángel mío? Yamila. Yamila la hermosa. La joven no será la única. En sus memorias, Oppenheim se vanagloria de que ninguna de sus esposas temporales le rechazó jamás, aunque tenían el derecho a hacerlo, y de que la mejor forma de aprender árabe es en la cama. Pero este apasionado admirador de Oriente Medio es también un patriota alemán. Tiene conocimiento de primera mano del mundo musulmán y ofrece sus servicios a su gobierno. En 1896, Oppenheim se asegura un puesto en la Oficina de Relaciones Exteriores de Alemania en El Cairo. Su trabajo se describe como observador sistemático del mundo islámico. Oppenheim recaba información sobre la resistencia egipcia contra la ocupación británica. Envía informes regulares a Berlín. Los británicos en El Cairo pronto lo llaman el espía del Kaiser. Las dos potencias, los imperios británico y alemán, compiten también en el campo de la ciencia. Oppenheim participa en una carrera arqueológica para descubrir sitios antiguos. Excava un palacio de 3000 años de antigüedad que descubre por pura casualidad. En 1912, Oppenheim visita a un grupo de arqueólogos británicos que están trabajando en una excavación a varios días de distancia de El Cairo. Hasta ese momento los alemanes solo habían interpretado los descubrimientos de otros. Ahora ellos mismos están en el desierto compitiendo con los británicos. Oppenheim conoce a un joven y enjuto arqueólogo llamado Thomas Edward Lawrence. Con 21 años de edad, el talentoso licenciado en Oxford ha viajado por todo Oriente Medio por su propia iniciativa. Es un entusiasta con ideas afines a las suyas. Esta es la excavación más interesante e importante que nunca he visto, mi querido Lawrence. Con un toque de ironía, Lawrence describe más tarde su encuentro con el barón de Colonia, que es 30 años mayor que él. Pero siente respeto por él como arqueólogo y también como autor de un libro admirable sobre los beduinos. Ambos se sienten fascinados por Oriente y han escogido carreras que les permiten vivir en Arabia. Los dos hombres no pueden prever que pronto serán enemigos acérrimos y que ambos tratarán de ganar la guerra en Oriente Medio para sus respectivos países. En agosto de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. El Kaiser ha aislado a Alemania en Europa. Francia, Gran Bretaña y Rusia han formado una alianza contra el Imperio alemán. A pesar de ello, se mantiene un sentimiento de confianza. El enemigo nos ha atacado en un momento de paz.
Debemos tomar las armas. Cualquier indecisión o vacilación sería una traición a la patria. Los alemanes elaboran el Plan Schlieffen. Su objetivo es derrotar a los franceses rápidamente y concentrarse después en la lucha contra Rusia. Pero en la batalla del Marne, el avance alemán se detiene. Al cabo de solo unas semanas, el ejército se queda atascado en las trincheras. Incluso los más optimistas en el alto mando del ejército se dan cuenta de que esta será una guerra larga y extensa y que podría fácilmente agotar los recursos de Alemania. Pero el Kaiser está convencido de que tiene otro as para jugar. Guillermo considera a los ingleses una nación de tenderos sin escrúpulos. Animará al mundo musulmán a rebelarse contra Gran Bretaña. El imperio alemán no estaba preparado para la guerra en dos frentes a la que se enfrentaba ahora. Pero los alemanes pensaron que habían visto una salida abriendo un tercer frente en Oriente Medio. Es decir, esperaban ganar la guerra con la ayuda de millones de musulmanes. Max von Oppenheim comparte la visión del Kaiser. Trabajando directamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín, elabora un documento de estrategia que está basado en sus arraigadas creencias. En la actualidad, tenemos que pensar en nuestra autodefensa. Escribe: en primer lugar, tenemos que pensar en el fortalecimiento de las fuerzas del Islam y en cómo usarlas para nuestra autodefensa. La perfidia de nuestros enemigos nos da derecho a utilizar todos los medios disponibles. Y lo haremos con todos los medios que estén a nuestro alcance. El concepto de Oppenheim es el siguiente: si los musulmanes se rebelan en las colonias, Gran Bretaña y Francia se verán obligadas a volver a desplegar tropas del frente europeo. Hagamos todo lo posible. Trabajemos con todos nuestros medios. Termina su escrito: la intervención islámica en la guerra actual sería un golpe terrible para los ingleses. Hagamos todo lo posible para asegurarnos de que ese golpe sea fatal. El ensayo de Oppenheim, revolucionando las colonias islámicas de nuestros enemigos, habla de una revolución musulmana global. Si el sultán de Constantinopla declarase una yihad, los musulmanes desde la India a Marruecos lo seguirían. Tendrían que asesinar a políticos enemigos, pasar armas de contrabando a la India, incendiar los campos petrolíferos de Bakú en Azerbaiyán y colocar minas en el canal de Suez. Oppenheim sabe que una guerra santa será muy cara. Su ensayo se entrega al Kaiser en octubre de 1914. Oppenheim recibe la orden de establecer una agencia dedicada a dirigir la Guerra Santa desde Berlín. Para que el plan funcione, los turcos tendrán que cooperar. Pero en Constantinopla, generales del ejército han tomado el poder por medio de un golpe de estado. Su líder es Enver Pachá, de 33 años. El sultán Mehmed Reshad es un títere político. En noviembre de 1914, Enver anuncia oficialmente una alianza con Alemania. El mismo día, el sultán declara una yihad. Es un primer triunfo para los planificadores estratégicos en Berlín. Oppenheim puede anunciar que el sultán ha declarado una yihad. El líder otomano ha ordenado a sus soldados que ataquen a sus enemigos como leones. Que Alá bendiga sus espadas y que los ingleses sean condenados. Que Alá bendiga vuestra lucha y afile vuestras espadas. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!
Compadezco a esos ingleses. La yihad de 1914 es conocida también como la yihad fabricada en Alemania. La ley islámica tuvo que ser adaptada para satisfacer las exigencias especiales del Imperio alemán. Lo que convierte a esta yihad en sumamente especial es que fue controlada remotamente. Nuestras actividades abarcan todo el mundo. El oficial alemán encargado pone todo en marcha para iniciar una revuelta musulmana en todo el mundo. Se envía una expedición alemana a Afganistán para persuadir al líder musulmán del país de que se alce en armas contra la India británica. ¿Qué se nos ha perdido en el Hindu Kush? Los planes de Oppenheim para el levantamiento musulmán tienen una dimensión global. La Weltpolitik de Alemania incluye la guerra contra los británicos en la región del Hindu Kush. La segunda dimensión de la estrategia de la yihad tenía a la India como objetivo. Se confiaba en que los hindúes musulmanes se levantarían contra sus amos coloniales. Sin embargo, la India estaba firmemente bajo control británico y los musulmanes constituían en cualquier caso una minoría en el país. Agentes alemanes están en camino para alentar al gobernante de Afganistán a que libre una guerra contra la India británica. Existen planes para bloquear el canal de Suez mediante el hundimiento de un buque mercante. Submarinos alemanes entregan armas y municiones a los rebeldes sanusíes de Libia. También Persia forma parte de la estrategia alemana de la yihad. El país es ya una fuente importante de petróleo, la línea vital de suministro de las naciones industriales. A principios de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los buques de guerra británicos funcionan alimentados por petróleo. Es la razón por la que Gran Bretaña ha tomado el sur de Persia bajo su control. El oleoducto de la compañía petrolera anglo-persa se extiende cientos de kilómetros a través del desierto. Es un objetivo prioritario para un sabotaje. Un variopinto grupo compuesto por oficiales alemanes, soldados turcos y lugareños opuestos a la dominación británica vuela el oleoducto a lo largo de un tramo de 20 kilómetros. De acuerdo con las estimaciones británicas, se han perdido 300 millones de litros de petróleo. En 1915, más de 60 personas trabajan en la Agencia para la Yihad en Berlín, incluyendo a musulmanes de todo el mundo. Editan panfletos para incitar al mundo musulmán a la rebelión. Acaba de llegar de la imprenta. Bien. Muy bien. Oppenheim publica incluso un ensayo que titula Yihad, en el que explica su propia noción de la Guerra Santa. El concepto de Oppenheim, que fue más adelante difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán y sus agentes, consistía en una guerra santa dirigida específicamente contra los miembros de las potencias de la Entente y sus colonias, particularmente contra civiles. Esta fue una contribución original, se podría decir, a la doctrina de la yihad. Prisioneros de guerra musulmanes deben ser entrenados para cometer actos de terrorismo y sabotaje contra instalaciones civiles. Oppenheim los acoge en un campamento cerca de Berlín que alberga una mezquita para que puedan ser adoctrinados por el clero otomano. Pero es imposible desencadenar una guerra santa solo desde Berlín. Oppenheim viaja a Constantinopla para conocer a un hombre que goza de gran autoridad dentro del mundo musulmán. Este jugará un papel clave en el plan de Oppenheim. Es Faisal, el hijo del jerife de la Meca. Salam alaikum. Faisal proviene de una de las familias árabes más influyentes.
Gobiernan los lugares santos de la Meca y Medina y gozan de una enorme influencia en el mundo musulmán. Si conseguimos encender la rebelión contra los británicos en la India y en Egipto... Oppenheim confía en que se produzcan levantamientos populares contra los británicos en la India y en Egipto. Quiere que Faisal apoye el llamamiento a la yihad del sultán otomano. Pronto los hermanos musulmanes de Faisal se alzarían en armas. Sería un paso decisivo. Estoy seguro de que vuestros hermanos en la fe tomarían las armas. Tome asiento. Gracias. Faisal se niega a permitir que los musulmanes, armados solo con espadas, luchen contra las ametralladoras británicas. Sufrirían terribles pérdidas. Pero sería muy diferente si Oppenheim suministrase dinero y armamento moderno. Pero Oppenheim ignora que esta poderosa familia de la Meca está jugando un doble juego. El jerife Hussein, padre de Faisal, está en contacto con los británicos. Eso se puede hablar. Oppenheim sugiere que los alemanes podrían suministrar artillería por ferrocarril. El jerife Hussein, un hombre que afirma ser descendiente directo del profeta Mahoma, sueña en secreto con volver a establecer el reino del profeta en la Meca. También en secreto, Hussein mantiene contacto con oficiales británicos en Egipto. Desde el comienzo de la guerra, un viejo conocido de Oppenheim ha estado trabajando para los servicios secretos británicos. Thomas Edward Lawrence. Uli, hören Sie sich das an. Londres ha garantizado por escrito al jerife Hussein que Gran Bretaña reconocerá la independencia de Arabia. Estamos listos para reconocer la independencia de los árabes. Fantástico. Es una promesa hecha bajo la presión de la guerra. Los británicos necesitan aliados contra los turcos, como bien saben en su Departamento de Asuntos Árabes de El Cairo. Pero entregar territorios arrebatados a los turcos es una cuestión completamente distinta. Lawrence recibe la orden de abordar la sublevación árabe. Él y Oppenheim son ahora rivales directos en la lucha por el futuro de Arabia. Lleve un cofre con dinero. El plan británico funciona. En el verano de 1916, espoleado por la promesa de una futura independencia, Hussein se vuelve oficialmente contra el sultán de Constantinopla. Combatientes árabes destruyen la guarnición turca de la Meca, pero detienen bruscamente cualquier acción militar ulterior. Hussein y su hijo Faisal quieren unificar las regiones árabes del Imperio Otomano. También planean expulsar a los turcos, a los que han considerado durante mucho tiempo gobernantes extranjeros. Lawrence es enviado a la península arábiga para entrar en contacto con las fuerzas rebeldes y para revitalizar la insurrección con la ayuda de Faisal. Es el comienzo de una carrera que le hará mundialmente famoso. En el desierto se encuentra con un hombre que un año antes había cooperado con Oppenheim. Bien, vuestras armas son buenas. Londres le ha dado a Lawrence toda la autoridad que necesita para hacer de él un socio más atractivo a los ojos del jeque. Puede ofrecer armas, asesores militares y dinero. Y por el dinero. ¿Cuánto? $200.000 libras esterlinas. Cada mes, hasta que acabe la guerra. Los británicos están dispuestos a financiar el levantamiento árabe. Es mucho. 200.000 libras esterlinas al mes para movilizar a Faisal y a sus guerreros beduinos contra los turcos y los alemanes. La victoria no tiene precio.
A la hora de la verdad, la religión es menos importante que otros intereses. Este mismo principio se aplicó durante la Primera Guerra Mundial. Las élites árabes estaban más preocupadas por la cuestión de la independencia, una cuestión política que pesa más sobre el alma que la propia salvación del alma en el paraíso. La libertad y el dinero son más importantes que la guerra santa del Kaiser. Los árabes van a la guerra, pero esta vez en apoyo de los británicos contra los turcos y los alemanes. Lawrence sabe que en una batalla abierta sus combatientes beduinos son más débiles que los turcos. La fuerza de los beduinos reside en la guerra de guerrillas. El eslabón más débil de las defensas turcas es el ferrocarril construido por los alemanes. Es idóneo para un ataque. Los beduinos que pueden sobrevivir en el desierto son capaces de atacar surgiendo de la nada y desaparecer de nuevo en la distancia. Lawrence perfecciona estas tácticas de ataques en relámpago, interrumpiendo las líneas de suministro turcas. A finales de 1916, todas las fuerzas otomanas se baten en retirada. Desde Egipto, una fuerza expedicionaria británica presiona hacia el norte. En diciembre de 1917, los británicos alcanzan Jerusalén. Las tropas del sultán y su comandante alemán abandonan sus posiciones sin oponer resistencia. El 9 de diciembre, los vencedores desfilan por las callejuelas de la ciudad santa. Lawrence celebra la victoria sobre los turcos y los alemanes, pero sabe que el júbilo de los árabes es prematuro. A Lawrence le han comunicado que el sueño de la independencia árabe no llegará a realizarse. Los alemanes tienen muy poco dinero y cuentan con muy pocos soldados y personal para implementar su estrategia sobre el terreno. El caso de los británicos es diferente. Parecen disponer de una cantidad infinita de dinero y no tienen ningún reparo en prometer la independencia a los árabes, pese a que no tienen la menor intención de cumplir su promesa. Oppenheim se ve obligado a admitir el fracaso. Pensó que había ofrecido a los árabes un objetivo por el que valía la pena luchar. Pero se da cuenta de que los británicos tenían una estrategia mucho más inteligente. Algunos todavía albergan esperanzas de victoria, pero Oppenheim es consciente de que la guerra en el campo de batalla se ha perdido. La yihad preparada en Alemania era poco más que una quimera. Esto es el fin. Hemos perdido. El juego ha terminado. La guerra santa del Imperio alemán acaba siendo un monumental fracaso. Sus pretendidos sentimientos anticoloniales no eran creíbles. Los musulmanes sencillamente eran incapaces de confiar en una yihad liderada por una potencia cristiana. En noviembre de 1918, la guerra, la más mortífera hasta la fecha, llega a su fin. En Londres y París, la gente celebra la derrota alemana. El Kaiser se ve obligado a abdicar. La rebelión musulmana, que tanto ansiaba, nunca llega a producirse. Los vencedores se reúnen en Versalles para negociar un nuevo orden mundial. El destino de Alemania y el de Oriente Medio figuran en el orden del día, pero las promesas hechas durante la guerra caen rápidamente en el olvido. Los árabes ya no tienen voz. Como
Como asesor de Faisal, Lawrence trata de influir en las negociaciones, pero no lo consigue. Los franceses y los británicos habían acordado en secreto repartirse el Imperio Otomano en 1916. Siguiendo la tradición de las potencias coloniales, crearon nuevos países con el trazo de un lápiz. El actual Líbano y Siria pasan a estar bajo control francés. Irak, Transjordania y Palestina bajo el de los británicos. Se cuenta anecdóticamente, sin duda con algo de verosimilitud histórica, que un inglés y un francés, borrachos en el interior de una tienda de campaña, volvieron a trazar las líneas de demarcación de Oriente Medio con la ayuda de una regla. Las nuevas líneas fronterizas tenían importantes implicaciones. Tribus y grupos étnicos quedaron divididos. Las divisiones geográficas se realizaron sin ninguna lógica. A día de hoy, sigue haciendo que la vida en el Medio Oriente sea extremadamente difícil. Faisal había soñado en vano con un reino árabe unificado. Después de la guerra, en Damasco, se proclama rey de Siria. Pero los franceses lo expulsan. Más tarde, con el permiso de Gran Bretaña, consigue ocupar el trono iraquí en la década de 1920. Muere en 1933. El desarrollo de los acontecimientos tras la Primera Guerra Mundial dejan a Thomas Edward Lawrence profundamente decepcionado. Declina todos los honores y ofertas para ocupar un alto cargo. En su lugar, escribe su relato de la rebelión árabe. Su libro, Los 7 pilares de la sabiduría, le granjea fama mundial. Pero el autor lleva una vida solitaria en el sur de Inglaterra. En 1935, Lawrence de Arabia muere en un accidente de moto a la edad de 47 años. Max von Oppenheim sobrevive a su rival británico muchos años. El hombre que organizó la Guerra Santa hecha en Alemania había soñado con una alianza germano-islámica. Pero cegado por su patriotismo, había juzgado mal la realidad. Oppenheim abre un museo en Berlín con sus descubrimientos arqueológicos que él mismo anuncia en la pantalla. Debido a sus conexiones, este descendiente de una prominente familia judía es respetado por la Alemania nazi. Muere en 1946. Max von Oppenheim y Thomas Edward Lawrence eran patriotas y decididos imperialistas. Tanto los ingleses como los alemanes se aprovecharon del pueblo árabe para sus propios fines imperiales. Una Arabia unificada sigue siendo un sueño no realizado, a pesar de que las potencias coloniales se retiraron en gran medida de Oriente Medio en las décadas de 1930 y 40. Es la visión de otro jugador clave la que se convierte en realidad. El sueño de Theodor Herzl de un Estado judío comienza a tomar forma después de la Primera Guerra Mundial. Palestina pasa al mandato británico. Los británicos acceden a apoyar un futuro Estado judío sin impedir los derechos de los no judíos. Una tarea extremadamente difícil. Los británicos y los judíos se enfrentan a la oposición de la población árabe. Las autoridades británicas arrestan a los jefes del movimiento para la independencia árabe. La visión de la coexistencia pacífica entre judíos y árabes en Palestina no logra fraguarse. A mediados de la década de 1930, el malestar social conduce a la guerra civil. Los británicos se encuentran atrapados entre las líneas del frente. Se producen enfrentamientos entre las milicias judías y árabes. 5.000 árabes, 400 judíos y 200 británicos pierden la vida.
Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos supervivientes del Holocausto se trasladan a Palestina. Los británicos se retiran y el 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión declara la independencia del Estado de Israel. El joven país tiene que luchar por su supervivencia. El éxodo masivo y la expulsión de muchos palestinos, unida a la enemistad de varios estados musulmanes, crea una fuente permanente de fricción. En la actualidad, la ciudad santa de Jerusalén permanece en el centro de un conflicto que abarca muchos temas políticos, económicos y religiosos. Un foco de tensión de la política mundial que podría desencadenar una tormenta de fuego en cualquier momento.